Hola a todos, mi nombre es Ana Castilla y soy estudiante de Biología Celular y Molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El tema del que vamos a hablar hoy se llama biomoléculas. Todos los tejidos y los órganos de los seres vivos están formados por una serie de moléculas especiales. A estas moléculas que se encuentran exclusivamente en los organismos se les llama biomoléculas. Estas biomoléculas se dividen en 4 grandes grupos: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Hay unos elementos químicos básicos que están presentes en todas ellas y son los siguientes: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Para decirlo en otras palabras, las biomoléculas están compuestas por estos elementos. La importancia de las biomoléculas reside en que forman los seres vivos. Ellos tienen dos funciones específicas: constituyen la estructura celular y desempeñan algún tipo de actividades funcionales para los seres vivos. El primer tipo de biomoléculas se llama carbohidratos. En los carbohidratos, la célula encuentra una importante fuente de energía, como un combustible presente que se puede utilizar de manera inmediata. Pero estas biomoléculas también ofrecen energía de reserva. Ellos están compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Son además sólidos, blancos o cristalinos. Y tienen una particularidad, que es que tienen un sabor dulce y son solubles en agua. Los carbohidratos se dividen en 3 grandes grupos: monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En los monosacáridos entendemos que un monosacárido es una sola molécula. Aquí podemos encontrar por ejemplo, la fructosa o la glucosa. La fructosa es el azúcar de las frutas y la glucosa es el más común de todos los monosacáridos. Está en la sangre, por ejemplo. Los disacáridos se forman a partir de la unión de 2 monosacáridos. Un ejemplo de esto es la sacarosa, que se encuentra en el azúcar común, y la lactosa, que es el azúcar de la leche. Polisacáridos son la unión de 3 o más monosacáridos. Un ejemplo de estos son el almidón y el glucógeno. Un ejemplo de almidón es, por ejemplo, la papa o la yuca. Y estos son una reserva de energía para los organismos animales. Se encuentran, por ejemplo, en el hígado de los seres humanos o de los animales. Los lípidos. Esta segunda biomolécula es una molécula formada por un ácido graso y alcohol. Tienen cadenas muy grandes de átomos de carbono e hidrógeno. Un rasgo particular es que solo se pueden disolver en éter o alcohol, que son los disolventes orgánicos conocidos. Es imposible disolver un lípido en el agua, por ejemplo el aceite. Ellos forman las membranas de las células y también funcionan como vitaminas y hormonas. Sus 4 grandes grupos en cuanto a funciones son los siguientes. 1. Lípidos con función energética. Los lípidos de este grupo son los que están en formas de grasa como función energética. Debajo de la piel en los animales, como tejido adiposo. En las plantas se encuentran, por ejemplo, como la cera que recubren las hojas y que ayudan a evitar que las hojas se sequen. Lípidos número 2, con función estructural. Estos lípidos tienen como función conformar la membrana de todas las células, lo que conocemos normalmente como fosfolípidos porque contienen fósforo. Tercer grupo de lípidos, lípidos con función hormonal. Estos lípidos ayudan a regular el funcionamiento de nuestros organismos, que es lo que normalmente conocemos como esteroides. Un ejemplo de esto son las hormonas sexuales humanas. Número 4, el lípido. Lípido con función vitamina. Son los que proporcionan sustancias para el crecimiento de los seres vivos. Por ejemplo, vitamina A, vitamina D y vitamina K. Las proteínas. Las proteínas son biomoléculas que realizan múltiples funciones y están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas contienen aminoácidos esenciales. Existen alrededor de 20 aminoácidos que se combinan para formar las distintas proteínas. Entonces, según esto, las proteínas se clasifican en 6 grandes grupos. 1. Proteínas estructurales.
son las que forman parte del cuerpo o estructuras del cuerpo vivo. 2. Proteínas hormonales. Son las que regulan las funciones de los seres vivos. Un ejemplo, la insulina, que controla la entrada de glucosa a las células. 3. Proteínas de defensa. Son las que atacan y destruyen a los microorganismos que entran a los cuerpos, por ejemplo, los anticuerpos llamados glóbulos blancos. 4. Proteínas de transporte. Estas transportan sustancias y moléculas a través de sangre y membranas. Un ejemplo es la hemoglobina, que lleva el oxígeno de los pulmones a todas las células. 5. Proteínas de acción enzimática. Estas son las que están encargadas de acelerar las reacciones químicas dentro de los organismos. Todas estas reacciones químicas siempre van a ser mediadas por una proteína específica. Un ejemplo de eso es la amilasa, que se encuentra en la saliva para descomponer el almidón. Cuarta biomolécula, ácidos nucleicos. Una de sus tareas es controlar la mayoría de actividades que hace la célula. Sin embargo, la principal o función más importante de ellos es transmitir la herencia genética o la información hereditaria de padres a hijos. Los ácidos nucleicos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. De igual manera, están divididos en nucleótidos, que son unidades básicas. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN o el ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. El ADN contiene la información o el manual de instrucciones del funcionamiento de la célula. Esta se hereda de células madres a células hijas y está formado por dos cadenas unidas entre sí, que giran bajo un eje central y que normalmente se ven como una escalera de caracol con barandales y peldaños internos, como una espiral. Y el ARN o ácido ribonucleico es el intermediario de interpretar correctamente la información del ADN. A diferencia del ADN, el ARN solamente se forma por una cadena de nucleótidos, es decir, no va en espiral. Los ácidos nucleicos desempeñan, podría decirse, la función más importante de la vida, que es contener en manera codificada la información para el correcto funcionamiento de las células. Entonces, a manera muy general, con todo lo que hemos visto, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo son los elementos que conforman las biomoléculas y son esenciales para la vida, porque las biomoléculas son las que forman los tejidos y los órganos de los seres vivos y están presentes tanto en los organismos más pequeñitos como en los más gigantescos. Para terminar, tenemos un recorderis las 4 biomoléculas que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, y son constituyentes fundamentales en procesos vitales de los seres vivos, que son como metabólicos primarios, y hay otros que son complementarios, por ejemplo, comunicación, ataque de patógenos, son los llamados metabolitos secundarios. Así que fue esto todo por hoy, muchachos, espero que les haya gustado el video y que sigan incursionando en este interesante mundo.